Vamos entonces a tener una oración por estas necesidades. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Amén. Lo ponemos en tus manos y tú ves los enfermos, Señor. Que ya tú los conoces, enfermos de la iglesia. Te pedimos que tú los toques y los sanes, Señor. Pedimos sanación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias, pastor. Entonces ya comenzamos y le pasamos el micrófono a nuestro pastor Ureña con el estudio de Conflicto de los Siglos. Pues muy bien, queridos hermanos, en esta noche estamos estudiando el origen del mal y del dolor. Sabe que en el tema del dolor y el sufrimiento es uno de los temas en que se ha gastado más ríos de tinta y de palabras en la historia de la humanidad. Ríos de tinta y de palabras. Y no hay mucha gente que entiende esto, cuál es el origen del mal y del dolor. Porque hay muchas teorías, muchas teorías al respecto, malos entendidos. Hasta el punto de que finalmente existen los ateos surgieron por eso, por el problema del dolor y el sufrimiento. Porque decían, no hay Dios, o si lo hay, no vale la pena seguirlo, porque la condición que hay en el mundo de tanto injusticia, dolor y sufrimiento y muerte es terrible. Otros que pensaron antes de eso, los estoicos griegos, por causa del dolor, pensaron que la creación había sido hecha por una cantidad de dioses y que había dioses buenos y dioses malos, y que los dioses malos crearon el mundo material y el cuerpo humano y el dolor y el sufrimiento. O sea, mucha confusión a causa del sufrimiento y del dolor en el mundo. Y bueno, la mayoría de la gente le atribuye a Dios. Los creyentes, la gente que cree en Dios, casi la mayoría pues le dice que Dios es el causante del dolor. Un porcentaje muy alto cree en castigo divino y otros creen en pruebas divinas y otros creen en abandonos divinos y otros creen en sí, prueba y castigo. A esos dos y a que Dios lo ha abandonado, le atribuyen el dolor los creyentes. Por causa del sufrimiento y del dolor, Dios tiene millones de enemigos. Pero no me refiero a los ateos, sino millones y millones de creyentes que son enemigos de Dios. Porque hay millones de personas que creen que Dios con ellos ha sido tacaño, otros creen que Dios ha sido negligente, y otros creen que Dios ha sido demasiado drástico, y otros creen que Dios ha sido complaciente con el mal. Entonces las versiones llueven con respecto al problema del dolor y el sufrimiento. Y me gustaría ver si hay algún comentario por ahí, si alguien tiene algún comentario sobre lo que he dicho. Bien, el tema de nosotros es el origen del mal y del dolor. Esto no es fácil de aceptar. Hoy hay una controversia muy grande en el mundo cristiano, a todos los niveles, con respecto al origen del dolor y el sufrimiento que tenemos. Porque dentro de todo el sistema cristiano hay un segmento muy grande, poderoso en el cristianismo, que cree en lo que se llama predestinación. Y son gente pues muy buena gente en el mundo cristiano. Ellos creen en la predestinación. Lo que ellos dicen de la predestinación es
que no puede ser que en el universo pasen cosas que Dios no sea el que sepa explicarlas o que es lo responsable. Y ellos van más lejos. Los predestinacionistas, ellos dicen que Dios, siendo que no va a permitir que en el universo haya piezas moviéndose, que no lo autoriza Él, ellos no permiten que pase eso, que se muevan piezas y digan no es Dios, creen que Dios estaría, es decir, no es pensable en la mente de ellos. Es decir, mira, se movió algo allí o cayó y que no es Dios. Ellos a Dios le atribuyen lo que se llama soberanía. Ajá. La soberanía. Y en la Biblia está la soberanía de Dios. Pero no igual que lo que ellos la creen. Dios es soberano. Él tiene una soberanía. Pero la soberanía que estos santos de Dios, gente muy buena, cristiana, le atribuye a Dios, es eso. Ellos no permiten que se diga, mira, se mueve cosa que no era Dios. Porque dicen, entonces Dios se le fue de la mano el control y ellos no van a permitir que se diga que Dios, siendo todopoderoso, Él no tenga control de todo. Que Dios tenga control de todo. Así que ellos dicen, clarito, yo tengo todos los libros, están acá los documentos que dicen, Dios simplemente antes de la creación del mundo, Él en su habitación secreta hizo un plan, a donde Él planificó allí crear personas para que se salven y crear personas para que no sea aburrida la vida, y como los animales, que los animales son creados para que la vida tenga dinámica, para que se muevan, para que no esté todo silencioso y cosas así. Y ellos dicen que hubo parte de la creación de los seres humanos que se creó con ese objetivo. Que Dios clarito hizo un plan de que creó muchas personas que no son para salvación. Esa gente fueron creadas para que allí haya actividad en la tierra, pero no tienen más. Son gente que Él creó fuera del plan y que creó otros que ellos sí se van a salvar. Pero que aún esos que se van a salvar, el dolor y el sufrimiento que sufren, Dios lo planificó también. Y Dios planificó todo lo que pasa. Aún fue quien arregló el que Cristo venga al mundo como humano y arregló que Él sufra. Fue Dios quien arregló que la muerte en la cruz del Calvario, Él la arregló con todos los detalles, todos los sufrimientos. Ese es un proyecto de los secretos de Él. Así dice, y son cristianos, muy buena gente. Ellos dicen así. Todo dolor humano, los malos, los ladrones, asaltantes, eso Dios sabe porque Él sabe, Él es un plan de Él, que pase. Y gente que se va a perder, todo eso Él tiene un plan, es una receta que Él hizo. Así, gente buena, cristiana, bíblica, enseña eso. Y como vemos otros cristianos buenos, gente bíblica, dice que Dios simplemente esto también es que permite todo. Ellos no creen ese otro grupo que Dios planificó, que hay gente que sea para perderse y mala, no. Ellos creen que es Satanás, pero no permiten la idea de que se mueva Satanás por su lado. O sea, no aceptan tampoco decir, mira, piezas se movieron solas. No, no lo aceptan. Dios es quien permite a Satanás que haga travesuras y que haga cosas. Porque la idea de que Satanás se mueva, pero que no hay alguien encima en control, ellos no lo aceptan. Por eso en el caso de Job, ellos dicen, sí, Satanás fue quien molestó a Job, le hizo males, pero claro, Satanás no se mueve sin que tenga un jefe. Pregúntele a Dios, que Dios, Él tiene la explicación, no sabemos todo, hay misterio que Él tiene, pero Él sabe, porque y millones de gente cristiana buena sufre mucho, 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 de todo, muerte, sufre enfermedades terribles y de todo, entendiendo
que Dios tiene un plan con el sufrimiento. Que Dios sabe. Y ellos guardan secretos, se callan. Yo recuerdo un hombre que él tenía colmenas, abejas. Y las abejas se molestaron y lo atacaron y se lo comieron. Y él era un pentecostal, un santo, un buen hombre. Y él no se paraba de quejarse. Dice, a Dios le fue la mano conmigo. El hombre estaba con una hinchazón en la cara, esas abejas se lo comieron. Y él con fiebre y de todo, golpeado. Y yo lo escuchaba, él decía, pero no profería ninguna hostilidad contra Dios. Él entendía que Dios, y eso es el cristianismo, está lleno de eso. Así que el tema del origen del mal y del dolor que nosotros los adventistas manejamos no es un tema fácil en el mundo cristiano. Es un tema de mucha controversia. Yo tomé otra clase de teología en otra universidad y tengo un libro aquí también. Y el libro es basado en el origen del dolor y el sufrimiento. Y allí él está, y es un doctor, tiene como 3 doctorados. Y él dice que, mire, el mal no sabemos mucho. Que lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para el sufrimiento, porque el sufrimiento simplemente es compañero nuestro y hay que aceptarlo porque es parte de la familia. No dice más. Y dentro del adventismo del séptimo día, tenemos mucha gente que ellos creen que Satanás, Dios es el que le dice qué hacer y qué no hacer. Y que Dios prueba. Y creen en el castigo divino. No es un tema fácil para nada, para nada. Lo que el libro dice es simple. El libro, El conflicto de los siglos, lo único que dice es que Dios el mundo lo crió perfecto, que el proyecto que él tenía era solamente de felicidad y de bien, pero que creó los seres con libertad. Y ese problema, libertad, es el que trae el conflicto. No, la gente de la predestinación no permite esa palabra, eso es una locura. Decir que Dios creó con libertad, yo lo he planteado y dice, no, es una locura. ¿Cómo se te ocurre que Dios creó con libertad? Él es quien planifica. Si te caes, si te rompe un hueso, si no comes, Él planificó. Y entonces, y gente aún dentro de la iglesia 27º día, dice, no, el que trajo el mal fue Satanás, pero no se mueve sin el permiso de Dios. El conflicto de los siglos no acepta esa posición. El conflicto de los siglos dice, el universo fue creado por Dios. Dios lo único que sabe dar es felicidad. Allí todo fue creado bueno para pasarla bien. Allí no había planes de que se introdujera conflicto, hostilidad, problema. No había. No estaba en ninguna agenda. Pero al crear con libertad, creo que los seres inteligentes tenían autonomía y los ha creado con autonomía, con libertad. Los ha creado que ellos son seres morales que tienen libertad, iniciativa. Y entonces, de ahí ha venido. Fueron creados con libertad de hacer cosas malas, de actuar, de hacer de cualquier manera. Y Lucifer y la tercera parte de los ángeles y los hombres en el planeta Tierra, ellos han decidido hacer cosas malas. Y de allí viene el dolor y el sufrimiento. Eso es lo que dice el conflicto de los siglos. ¿Algún comentario por allí? Yo quiero oír, que pues no quiero, o sea, hasta ahora parece que estoy hablando con una pared, pero esto no, quiero asegurarme que no es así. Sí, pastor, buenas noches a todos, amigos y hermanos. Tengo un comentario. Interesante que Satanás usó esa libertad
para pervertir la imagen de Dios. Ujú. Iba con otros seres y hacía hacer esa misma libertad como algo malo. Y lo mismo que el hombre hoy. Yo he escuchado a varios que, y yo mismo lo he dicho, si Dios me hubiera hecho con un poco menos de libertad, no cometiera tantos errores, como Ujú. echándole la culpa a Dios. Pero si no hay libertad, no hay amor. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente, o enjuiciado, los demás ángeles lo hubieran servido con temor, pero no el temor del que habla la Biblia, en el amor de Dios y en la ley y en amar a Cristo, sino el miedo, el temor miedo, que vemos que destruye ese miedo. ¿Cuánta gente no hay que tiembla? Yo tengo familiares que cuando eran niños la cama amanecía mojada y no sabíamos por qué. Nadie quería dormir con ellos y hoy en día nos damos cuenta por qué. Porque había traumas de la niñez y por eso es que amanecían así. Y Satanás usó esa misma libertad y fue a los ángeles y los trató de convencer de que Dios no tenía los mejores intereses para ellos, que Dios no los había consultado sobre su ley, que Dios no permitía que se le dijera nada. Pero hasta ese momento todos eran felices, todos, con excepción de Satanás. ¿Por qué? Porque se halló orgullo en él. Y vemos que hoy en día el hombre usa lo mismo. El hombre, Satanás engañó a Eva diciéndole que no era libre de verdad, que ella nunca iba a poder ser libre ni como Dios si ella dejaba guiarse de Dios. Todo lo contrario. Dios quería que subiera con él a la misma estatura, a la plenitud de Cristo. Y Satanás le vendió la idea y le dijo, no, Dios te está limitando. Tú tienes que comer esto. Mírame a mí, yo ya soy serpiente que vuelo, yo no me arrastro. Y además de eso, yo puedo hablar y razonar como un humano, como un ser. Créeme, yo me la estoy comiendo y no estoy muerto. Entonces vemos que el hombre crea falacias o crea premisas chuecas y sobre eso construye. Que haya maldad hoy en el mundo no es culpa de Dios, es culpa del hombre y la avaricia y el orgullo y el pecado y los malos deseos de la carne. Que haya no es culpa de Dios, sino lo mismo que he dicho, la avaricia, el engaño, la perversión que hay en el hombre. Y dicho sea de paso, eso no lo sufren nada más los ateos o los que no son cristianos. Todos estamos infectados con ese virus. Y cuando creemos a Dios, Él nos ilumina de tal forma que vemos a Jesucristo que se despojó de sí mismo, porque una de las acusaciones que Satanás hacía es que Dios no daba nada, ni le interesaba mucho a los seres con tal que le sirvieran como esclavos. Y Dios dijo, un momento, vamos a aclarar esto. Y tardó miles de años, si no es que más, en descubrir a Satanás. Hasta cuando mataron a Cristo, se dio a conocer totalmente Satanás. Y entonces los demás ángeles, ya ellos no tienen ningún problema en saber cómo y quién es Dios. Y ellos tratan de convencernos también a nosotros mismos. Y la Biblia, el poder del Espíritu Santo, nos puede ayudar a ver a un Dios de amor de verdad, no un Dios que hoy me ama y mañana no sé. Si me porto mal, tal vez me quiere destruir. Y si me porto bien, puedo ir con Él confiado y con la cabeza en alto. Él nos quiere, Él nos ama y quiere ayudarnos. Entonces lo que yo veo es eso, como el punto que hacía al principio. Esa misma libertad Satanás la usa en contra de nosotros para perjudicar la imagen de Dios. Ese es mi comentario hasta ahorita. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.
mi querido hermano. ¿Hay algún otro comentario más? Recuerde que esto es muy importante. Recuerde bien que este asunto del mal y del dolor es el conflicto en el cual usted y yo, todos estamos involucrados. Y conocer bien estas cosas determina nuestro destino eterno. Recuerde que el problema que ha habido es que Satanás ha conseguido actuar y hacer el mal, como el que tira la piedra esconde la mano, de suerte de que Dios quede enlodado, quede envuelto en una nube de confusión, actuando y ensuciando el carácter de Dios. Y eso es lo que traerá la perdición de millones de personas. Conocer a Dios es, dice, la vida eterna, Juan 17:3. Por eso esto es vital, es crucial, este tema de esta noche. Porque está en juego el carácter de Dios, y conocer a Dios en verdad es la vida eterna. ¿Hay algún otro comentario? Quisiera añadir un comentario más, pastor. Adelante, adelante. Me vino a la mente que junto con esto de la libertad, la prueba más grande de la libertad de Dios es que Él dejó que nosotros, podemos decir Satanás, los romanos, los judíos, y echarle la pelotita o apuntar el dedo a otros, pero nosotros lo matamos. Nosotros matamos a Dios. Él dejó morir. Sí. Esta es la libertad de Dios que nos dio, que ni la violó, no se cuidó a sí mismo, no se guardó, no pidió una legión de ángeles, Cristo, y decir, basta, hasta aquí, ya probé que son perversos y quieren matar al mismo Dios, sino que Él fue hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. Y creo que ese es un punto crucial, que todo el que mira la cruz y la contempla puede ver tan magnitud y tanto poder que Dios tiene, pero es mayor su amor por nosotros, que incluye la libertad. O dicho de paso, sin libertad no puede haber verdadero amor. Así es. Y es lo que se llama el carácter también. Dios pudo crearnos con un poquito menos de libertad, pero no era nada nuevo. Esos son los animales. Tenemos animales con una inteligencia que eso es increíble, pero tienen un límite. Más allá de la inteligencia de ese animal está el hombre. Entonces el animal fue creado con un poco menos, con menos desarrollo mental que el hombre. No puede hacer decisiones. Todo lo hace por instinto. Yo quería superar esa condición del animal para ser un ser que pudiera pensar, analizar, comparar, evaluar, valorar. Y para eso necesita que tenga libertad, que pueda hacer decisiones, que pueda explicar por qué está en un lugar y por qué no está en otro. ¿Alguien más? Sí, lo que a mí me llamó la atención es que Lucifer, por la influencia que tenía en los ángeles, sobre los ángeles, y él permitió ese sentimiento de oposición a Dios, dice que él abandonó su cargo y empezó a transmitirles a los ángeles el descontento que él sentía con Dios. Y la rivalidad era con Cristo, que por qué a Cristo le permitía entrar a los designios divinos y a él no. Y entonces dice que por un momento él pensó que ni él mismo entendía lo que estaba sintiendo, pero dice que se llenó de orgullo
y empezó a utilizar la mentira para engañar a los ángeles, y ellos le creyeron. Y luego al venir aquí también la mentira y también le creyeron. Entonces, Satanás sigue mintiendo y sigue manipulando la vida de cada uno, pero que en medio de todo eso, al ver la luz de Jesús, ver su amor y ver su demostración tan real de que Él no tiene nada que ver con el mal, es algo que realmente, como dice mi esposo, solamente con la revelación del Espíritu Santo es que uno puede estar firme y seguro ahí para no ser títere de Satanás y poder atraer a otras personas a que conozcan a ese Dios maravilloso que tenemos. Dice aquí en la nota, dice, para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es una causa de gran perplejidad. Pues es muy poca la gente que yo conozco que está bien clara con respecto a cómo se mueve el mal en el universo. Y se ven la obra de mal con sus terribles cualidades, resultados de dolor y desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Sabiduría, poder y amor. Ya piensan en el poder de Dios, en la sabiduría y el amor. ¿Cómo puede Él, con esas tres cualidades, esos atributos, permitir que en el mundo que Él creó hayan esas cosas? Sabiduría, poder y amor infinitos. Todo lo sabe, todo lo puede. ¿Por qué permite eso? ¿Ve? Dice, este es un misterio que no pueden explicarse. Pero no hay mucha gente que se puede explicar eso. Su incertidumbre y su duda lo dejan ciegos ante la verdad plenamente revelada en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Esenciales para la salvación. No entender a Satanás y no entender a Dios es un gran peligro para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentran solución a sus dificultades y lo que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación, lo aducen como disculpa para rechazar la palabra de la Santa Escritura. Y otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal, debido a la circunstancia de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido la enseñanza de la Biblia referente al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Eso último que mencioné es lo que ataca a lo que son creyentes cristianos fieles y que no entienden este problema. Por ejemplo, creer de que Satanás, si se mueve, simplemente debe ser Dios el que le establece los límites y que Dios prueba. Creen que Dios prueba, creen que Dios castiga y que por lo tanto manda a Satanás. Por eso el problema de Job es un problema sin solución para la mayoría. Porque ellos no pueden ver, ellos lo que es difícil de entender es la libertad. Eso es lo que no está claro, de que Satanás y los hombres, los seres humanos y los ángeles, todos somos libres. Y esa libertad permite rejuego para hacer cosas. Y Dios nos ha creado
con el entendimiento de que esas cosas hay luz verde para que los seres inteligentes se comporten y hagan mal si quieren. ¿Hay algún comentario más? Bueno. Dice aquí, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Bien, yo me gustaría oír más experiencia. Una de las cosas, por ejemplo, que Dios ha dejado, que yo quiero aclarar muy bien eso. El mal no es un fenómeno aéreo y de las nubes. El mal simplemente vivimos como moviéndonos dentro de él, como los cerdos se mueven en el fango. El mal está hasta el techo que nos rodea. Porque no solamente hay gente mala, no hay solo dolor, sufrimiento por allí, pero nosotros tenemos enfermedades, problemas nosotros mismos. Y la gente que lee la Biblia y entiende el plan divino, descubre que es malo, que es pecador, que el mal ha llegado hasta el alma, que nos ha contagiado. Ya no es nada por allí etéreo, no es por allí externo. Es algo que salió en la noticia. Y Dios ha dejado un indicador para que conozcamos el mal. Y es el dolor y el sufrimiento. Por eso el título hoy es el origen del mal y del dolor. Porque el dolor viene por el mal. Y todo sufrimiento viene por el mal. Y el sufrimiento que cada uno sufre no es por el mal que se hizo del otro lado de la calle. El sufrimiento que tenemos es el mal que nosotros mismos hemos hecho. El mundo es un océano de dolor porque es un océano de pecadores. Es una catarata de dolor porque es una catarata de pecadores. Así es, pastor. Creo que vale la pena recalcar que hay eruditos y ha habido y hay libros que se han escrito tratando de desacreditar a Satanás como si no existiera, como si fuera una nebulosa, y otros eruditos que le achacan todo el mal a Satanás como si el humano fuera incapaz de pecar si Satanás no existiera. Y yo creo que ambas, de acuerdo a la luz de la Biblia, están erradas, esas dos filosofías. El hombre sin Satanás es capaz de pecar si él quiere, porque lo que hemos descubierto, dicho o lo que ya sabíamos, la libertad plena, completa. Si tú quieres, tú a tu vecino vas y le das $100 o lo robas. Si tú quieres, puedes hacer el bien o no. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que renazcamos, rehacer nuestro corazón, nuestra mente, para que nos deleitemos simplemente haciendo el bien, para que el mal lo desechemos completamente, lo aborrezcamos, que ni siquiera nos suba al pensamiento. Entonces vemos que esa idea que algunos atribuyen que todo el mal es de Satanás, y una vez que Satanás ya no exista, el mal se acaba con él, está equivocada. El mal se acabará, claro, pero es porque el pueblo de Dios elige nunca más pecar, elige ser como Dios. Y es lo que Cristo vino a hacer un trabajo.
especial en cada uno de nuestros corazones, en nuestra mente, para querer ser como Él y despojarnos de ese viejo hombre, de quebrar esas ligaduras, de aborrecer lo que yo era y amar lo que Cristo me ofrece y ser como Él. Amén. 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 Y la otra es eso de que quieren desacreditar a Satanás. Algunos hablan o lo describen, y esto viene de los primeros siglos después de Cristo, no es nada nuevo, de que hablan como el mal no tiene ni cabeza ni pies, ni hay un agente que se llama Satanás, diablo o serpiente. Simplemente hablan del mal como hablar de un concepto que anda flotando por ahí. Pero sabemos que Satanás es real, que es el diablo y la serpiente antigua, es el dragón. Entonces tengamos cuidado para... es muy natural en el hombre pensar mal y hacer el mal, automático diría yo, las condiciones donde hemos nacido. Para hacer el bien, tú de verdad te tienes que sentar a planificarlo y desearlo, desearlo, desearlo. Es como un hábito nuevo y no se hace fácil ese hábito. Al principio lo empiezas a practicar y a veces te cuesta y se te olvida y entonces cuando menos acuerdas ya estás gritando y después hasta la sangre te empieza a hervir. Vayamos a Cristo. Él es capaz de cambiarnos. Él es capaz de verdad. Entonces vamos a ver al mal, lo vamos a despreciar, a aborrecer, no a los pecadores, sino al pecado. Cristo no desprecia al pecador, sino al pecado, porque el pecado destruye al hombre, destruye a la criatura, a los ángeles, destruye todos los que hacen pecado, se destruyen a sí mismos. Y esa es lo que quería agregar, pastor. Gracias, hermano. El mal ha entrado y va a ser eliminado en dos fases. Primero tiene que ser eliminado de la vida de los creyentes. Se elimina solamente con la obra de Dios. Como Dios tiene poder para crear desde cero, así tiene que hacer una nueva criatura en el que quiere ser salvo. Millones de gente cree que ser salvo es ir al cielo. No, ser salvo es ser hecho de nuevo, como Cristo le dijo a Nicodemo. Tiene que nacer de nuevo, tiene que ser del agua y del espíritu. Dios tiene poder para tocar el alma, para tocar la vida y hacerla de nuevo, quitando el mal de la vida, dando un nuevo corazón. Después el mal se destruirá también. Pero para poder el mal ser quitado de la vida, tiene que ser con el poder de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en la vida. Andar en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, para que pueda ser quitado el mal del corazón humano. Andar en el Espíritu. Amén, amén. Eso lo vemos, pastor, desde Noé y otros, Juan el Bautista, Pablo, Pedro y todos los profetas a través de la Biblia. Arrepentíos, arrepentíos. Mucha gente estamos como muy cómodos pensando que no pasa nada, pero imagínense que alguien nos sabe tan suave que diga, no, tranquilo, mira, mañana arreglamos, no te preocupes. Pero si se está quemando el edificio, ¿cómo te gustaría que te avisen? A gritos, que te llamen la atención. Y si traes auriculares, audífonos puestos o algo, que se oiga tan claro. Y esa es la voz de Dios desde antaño. Que nos arrepintamos, que cambiamos la mente, que dejemos que su luz entre y que quiebre toda la basura y la escoria. Y así Él nos puede rescatar. Una vez que nos atrae la atención de Él y lo vemos y al contemplarlo no podemos ignorarlo. O lo amamos más y lo deseamos más o lo rechazamos, pero el que lo empieza a contemplar
ya es ganancia, ya va aventajando no a otros, sino a él mismo, porque iba por un camino de muerte y ahora va por un camino de vida, que es Jesucristo. Amén. ¿Algún comentario más acerca de la realidad del mal y del dolor en la tierra? Bien. Lo único que podemos decirle es, como está escrito, el mal y el dolor, dos cosas. Dios, por causa de la libertad, nos creó seres y por la libertad se pudo hacer cosas incorrectas. Número dos, envió a Cristo para que el que se aferra a él pueda ser justificado, santificado. De esa manera el mal es quitado por la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Número tres, Dios dejará el mal suficiente tiempo hasta que el universo vea y se empape bien de la naturaleza del mal, cómo es que funciona, cuáles son los resultados. Porque es la única herramienta que Dios tiene para que no se levante más en el futuro la rebelión. El dejar que se vea ahora bien clarito, bien claro, los efectos devastadores del mal. Así que Dios tiene paciencia con el mal por dos razones. Primeramente tiene paciencia con el mal porque tiene paciencia con nosotros los pecadores, esperando, dando oportunidad. Y luego tiene paciencia con los seres que no han pecado. ¿Ve? Dejando que el mal exista, que podía quitarlo de un solo zarpazo, lo deja. Por amor a ellos, para que ellos no le queden dudas. Para que quede claro. Queden advertidos. Por todas esas razones, Dios, el mal simplemente deja que ocurra. El mal va a ser destruido cuando el mal mismo se destruye. Cuando el mal mismo se destruya, entonces él va a terminar. La Biblia dice que después del milenio los impíos, ellos mismos, se matarán con sus propias espadas. Así que el mal es un ingrediente que produce la muerte y la destrucción. Y ese será el fin de los malos. Si no hay más comentarios, veo que son las 8, así que vamos a terminar nuestro programa. Pastor, solamente esto, el mal es como el virus que cuando ya no haya un cuerpo para infectar, solito muere. Bien. Entonces hay una población, está infectada, pero la aíslan y ya no puede infectar a los demás. Los demás lo quieren, no van a ellos y así se va a destruir el mal. Sí. Esa población infectada muere y ahí termina. Así va a ser. Pastor, entonces yo decido ser feliz o ser infeliz, ¿verdad? Sí, sí. Eso no necesita más explicación. Nosotros somos lo que decidimos. Ajá. No, Dios permite que eso, pues, como estaba diciendo usted, no permite el mal. Dios no trabaja con el mal y permisos para el mal no tiene. Lo que es libre. Exacto. Elegimos nosotros ser feliz o infeliz. Sí, eso es nuestro. Gracias, pastor. Amén. ¿Alguien más? Sí, pastor, ¿me oye? Sí. Es Lili. Quería también comentar que como usted dijo hace rato de la salvación, que la salvación no es ir al cielo, sino, ¿cómo es que dijo, pastor? Sí, millones de personas están frotándose las manos, contando el tiempo, a ver cuándo Cristo viene y cuándo podemos ser movidos de aquí. El sueño de él es
el viaje, el movimiento. Y le advertimos, no es el movimiento, no se distraiga con la venida y con el viaje. Está apuntando en una dirección equivocada. El problema que hay que resolver de la salvación es aquí, no pasa en el cielo. El lugar no aporta nada. Ser salvo es ser creado de nuevo. Ser salvo es que puede hacer una operación, librarnos del pecado. Tiene que ser eliminado, eso es todo, no necesita más nada. ¿Alguien más? Perdón. Sí, estaba diciendo y estaba en mute. Perdón. Que el problema de que Satanás atacó fue a la ley de Dios, diciendo que no había libertad. No había libertad porque había una ley. Y ahora el universo entiende y nosotros entendemos que esa ley es la libertad. Amén. Esa ley los libera del pecado. Que esa ley es la felicidad, como decía Zulay, nosotros escogemos, ¿verdad? Y entonces la salvación es volver al plan original de Dios, la imagen restaurada de Dios en nosotros, la ley escrita en el corazón, reconociendo que esa es la verdadera libertad que Dios quiere otorgar. Amén. Así es. ¿Alguien más? Bien, si no hay más, vamos a terminar. Gracias, pastor. ¿Podría llevarnos en oración? Bien, vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por esta noche, por el tema, por el entendimiento. Gracias por el día que nos ha dado hoy. Amén. Cuídanos en esta noche, Señor. Pedimos tu protección y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Bye. Buenas noches a todos. Que Bye. Dios les Muchas bendiga. bendiciones. Buenas noches. Dios le bendiga, pastor. Amén. Zulay. Amén. Que pasen todos buenas noches. Amén. Amén. Buenas noches, hermana noches. Siri. Buenas noches, Marita. Pastor, que te mejore. Una feliz noche.